Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre el aparato reproductor femenino y estamos iniciando la unidad 13. Dentro de esta unidad vamos a describir mecanismos fisiológicos relacionados con el inicio del embarazo, la pubertad, la menopausia y las amenorreas y algunas alteraciones. Como podemos ver aquí en el temario hay una relación de temas que vamos a describir. ¿Qué es la fertilidad? La fertilidad es la capacidad de concebir un hijo biológico, de producir una progenie numerosa. Y para esto necesitamos la interacción de diferentes factores, tanto biológicos, sociales e incluso ambientales. Mientras que la fecundidad es la realización efectiva de la fertilidad. ¿Cuáles son los determinantes? Tenemos que el índice matrimonial, es decir, la cohabitación de una pareja heterosexual, es uno de los factores, también el índice de anticoncepción, el índice del aborto inducido y de la infecundidad posparto. También depende de factores como la presencia de los ciclos menstruales regulares, ovulatorios, y el periodo fértil lo vamos a considerar de acuerdo a la edad entre la menarquia y la menopausia, es decir, entre los 11 a 13 años y los 45 a 52 años aproximadamente. Una etapa de edad fértil que declina en un 25% antes de los 30 años y que solo hay un 5% de posibilidades de gestar después de los 40 años por el envejecimiento de las gónadas y los genitales. ¿Y cómo se mide esta función? Se mide a través de la reserva ovárica o recuento de folículos centrales, el dosaje de hormonas, entre ellas la folículo estimulante, la antimülleriana, entre otras pruebas. Sin embargo, también es bueno considerar que la edad paterna no debe ser mayor a los 35 años porque a mayor edad paterna existe la posibilidad de malformaciones cardíacas o congénitas y mayor índice de esquizofrenia y autismo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para una fertilidad adecuada? A la mitad del ciclo menstrual vamos a tener la presencia de el moco cervical. El moco cervical debe tener ciertas características relacionadas con el estímulo hormonal, sobre todo del estradiol. Estos van a evitar que los leucocitos fagociten a los espermatozoides. Acá tenemos un esquema donde vemos que el moco espeso es inadecuado para el pase de los espermatozoides. Sin embargo, el moco acuoso permite el paso de estos y esto se da generalmente en el momento de la ovulación y periféricamente unos 2 o 3 días antes y unos 2 o 3 días después. Es el periodo de fertilidad máxima. Y para esto necesitamos la capacitación espermática. La capacitación espermática es necesaria para la fecundación. Es un proceso natural para poder fecundar y se lleva a cabo en el tracto genital, en la vagina y en el cérvix. Esto va a permitir un conjunto de cambios en el espermatozoide que van a cambiar su movimiento de rectilíneo a oscilante. También va a ofrecer cambios en la composición de la membrana del espermatozoide, este acrosoma, esta cabeza que revisamos en la clase anterior, va a tener que cambiar para que esto permita la adecuada formación o preparación para el momento de la fecundación. Es necesario durante este proceso remover algunos compuestos como el colesterol, los triglicéridos, la albúmina, el calcio, entre otros, que van a hacer que aumenten la sensibilidad al calcio y permitan la hiperpolarización del espermatozoide y esto incrementará su motilidad a un tipo oscilante. Bien, continuando con esto, este concepto de capacitación espermática, esta modificación de la superficie del espermatozoide, tratando de eliminar de la superficie del espermatozoide una serie de sustancias, entre ellas el colesterol, a través de la albúmina
producida en el moco cervical y en el moco uterino, va a permitir que la membrana del espermatozoide pierda la asimetría fosfolipídica y aumente la concentración de fosfatidilcerina expuesto en la cara externa de la membrana plasmática del espermatozoide. Esto va a favorecer la fusión con la membrana plasmática acrosomal externa. Existen también otros cambios que van a ver alteración de las glicoproteínas bajo la influencia de los glucosaminoglicanos y también del ácido hialurónico, entre otros. Esto es cuando la capacitación es in vivo en el tracto reproductivo, es decir, en la vagina de la paciente, en la vagina de la mujer. Sin embargo, existen otros métodos in vitro en los cuales se van a utilizar una serie de medios especiales que van a permitir este proceso de capacitación, donde van a ser seleccionados los mejores espermatozoides, ¿no? Considerando ya fuentes de energía como la glucosa, el piruvato de sodio, la albúmina, entre otras sustancias. El objetivo de ambos es aumentar la susceptibilidad y el ingreso del calcio al intracelular. Mediante esto, promover la hipermotilidad del espermatozoide. Bien, ¿y qué entendemos por fecundación? La fecundación es el proceso perfectamente coordinado de acontecimientos moleculares en los que participan gametos masculinos y femeninos e implica una coincidencia en el espacio y tiempo de los mismos. Se inicia con la adhesión del espermatozoide a la zona pelúcida del ovocito y finaliza con la primera división del cigoto. El proceso natural de fecundación en el ser humano es casi desconocido. Sin embargo, existen múltiples teorías. Entre ellos vamos a ver que en el tracto femenino los espermatozoides, como ya dijimos, sufren el proceso de activación en cambio de permeabilidad a los iones de calcio y adquisición de la motilidad hiperactiva de los espermatozoides, y dentro de las etapas de esta fecundación vamos a tener la interacción del espermatozoide con el cúmulus o óforo, la interacción del espermatozoide con la zona pelúcida, la incorporación del espermatozoide al ooplasma, la activación ovocitaria y la formación de los pronúcleos. Dentro de las interacciones del espermatozoide con el cúmulo, vamos a tener que los espermatozoides ascienden hacia las trompas de falopio por las contracciones peristálticas de las mismas, que pueden ayudar a dirigir a los espermatozoides hacia el centro de la masa. Esta disposición radial de las células van a hacer que rodeen al ovocito, en la presencia de glucosaminoglicanos en la matriz extracelular. El espermatozoide atraviesa las células del cúmulo gracias a movimientos flagelares y en ese momento va a haber una reacción acrosomal. La reacción acrosomal va a permitir la acción de unas enzimas como la hialuronidasa y la terasa, que van a liberar estas sustancias que cubren al ovocito y van a permitir la interacción con la zona pelúcida. Existen receptores en esta zona cuya clasificación es la zona o el receptor SP1 estructural, SP2 anclaje y SP3 de reconocimiento. Son 3 tipos de receptores. Bien, estos receptores van a permitir la fusión de la cabeza del espermatozoide hacia la membrana del ovocito. Estos receptores van a ser específicos y tenemos el receptor ZP2 que tiene una unión secundaria y específica, el ZP3 que es no específica, unión primaria, pero que permite el reconocimiento. Todos estos receptores van a permitir que se liberen una serie de sustancias que son las enzimas. Estas enzimas van a inducir a la
formación de la reacción acrosomal. ¿Y qué entendemos por reacción acrosomal? Se produce una serie de cambios, es decir, va a haber un aumento de la permeabilidad del sodio hacia el interior del espermatozoide, va a ingresar calcio y la expulsión de protones va a provocar el aumento del pH que permite la fusión de las membranas. Esta fusión se realiza en varios puntos, liberándose el contenido acrosomal rápidamente y se digiere la membrana pelúcida. Esto va a evitar la polispermia. ¿Qué entendemos por polispermia? La polispermia es el hecho de que varios espermatozoides puedan ingresar al ovocito y entonces debe haber un mecanismo. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Los cambios en la polaridad de la membrana del ovocito que lo vuelve impermeable a otro espermatozoide, la liberación de enzimas que van a degradar todo el acrosoma del espermatozoide y va a haber la desintegración de los gránulos corticales. Esto va a permitir que no ingresen otros espermatozoides y va a empezar la fusión de los gametos, es decir, la singamia, donde se va a restablecer el número diploide de los cromosomas. Del padre va a haber una carga y de la madre otra. Cualquiera de estos dos puede ingresar a fecundar al ovocito y de esta forma se va a determinar el sexo genético. Y se va a dar inicio a la segmentación del cigoto, es decir, va a haber un proceso ya no de meiosis sino de mitosis y causan el aumento del número de las blastómeras. Bien, ¿cuáles son los resultados de la fecundación? Hemos visto que se reanuda la segunda división meiótica y una de las células hijas no recibe citoplasma y se denomina segundo cuerpo polar, el cual va a tener que salir, mientras que el ovocito definitivo dispone sus cromosomas en un núcleo vesicular denominado pronúcleo femenino y por último se produce la activación y división del nuevo ser. El espermatozoide avanza hasta quedar muy cerca del pronúcleo femenino y su núcleo se hincha y forma el pronúcleo masculino. Luego se restablece el contacto y pierden sus envolturas nucleares y se ubican en el ecuador. Y se inicia la división mitótica cuya metafase recibe el nombre de anfimixis, restablecimiento del número diploide de la especie. Entonces vamos a tener la determinación del sexo genético y la activación metabólica del ovocito. Se inicia la segmentación del cigoto. Durante la segmentación va a haber una serie de eventos, los cuales vamos a describir. Consiste en divisiones mitóticas repetidas del cigoto que se comportan en un rápido aumento del número de células. Este aumento de células, cada una de ellas se va a denominar blastómeras, van a aumentar progresivamente y van a formar la mórula. Entre 12 y 32 blastómeros se compactan y van a formar el nuevo ser que va a estar en forma de mórula. Todo este proceso se lleva a cabo a través de su transporte durante la trompa uterina. Esta mórula rodeada de capa de células va a haber una capa, se va a diferenciar un grupo de células en una capa celular externa. Esta mórula, después de 3 días de la fecundación, se introduce en el útero y después de entrar en el espacio se va a dividir un grupo de células de la capa externa y va a extravasar líquido intersticial y va a formar una cavidad. Esta cavidad va a originar a lo que se denomina el blastocisto. Aumenta y las blastómeras se separan en 2 partes. La capa celular interna, la parte externa que va a tener una zona de degeneración de la zona pelúcida y la capa del trofoblasto, que va a ser la capa que la rodea. Entonces vamos a tener que la masa celular va a formar el embrioblasto y la capa periférica formará el trofoblasto. Estas blastómeras, las centrales y la masa celular interna que forman el embrión van a constituir el primordio del embrión y la masa interna se denomina embrioblasto.
Entonces, vamos a entender que del blastocisto, durante la etapa de desarrollo de la blastogenia, el producto de la concepción se conoce como blastocisto. Este embrión inicial flota en el útero y obtiene nutrientes y secreciones de las glándulas uterinas. Unos 6 días después de la fecundación, más o menos un día 20 del ciclo menstrual o de 28 días, el blastocisto se adhiere en el epitelio endometrial. Se adhiere en el epitelio endometrial y se va a fijar en dicho epitelio. El trofoblasto empieza a proliferar con cierta rapidez y va a empezar a iniciar la parte que corresponde a la anidación. Esta anidación va a formar una serie de capas de células que se van a dividir en dos grupos, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto está, acá lo vemos en amarillo, y el citotrofoblasto, que va a estar más hacia la parte del embrión, que va a producir una serie de hormonas. Bien, debemos recordar que la implantación se va a dar al finalizar la primera semana de la fecundación. El blastocisto se ha implantado superficialmente en la capa compacta del endometrio y se alimenta de los tejidos erosionados. Estos tejidos van a depender de las glándulas endometriales y de las arterias espirilares, las cuales van a tener mucho glucógeno para la nutrición de este sincitiotrofoblasto. Esta pared anterior o posterior en la cual se va a implantar el cigoto va a permitir su desarrollo. Entonces, dentro de las capas que vamos a tener de formación del embrión, vamos a tener que una de ellas, la de la implantación, va a tener la formación del trofoblasto, que está conformado por dos capas, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Es en el sincitiotrofoblasto que se va a producir la gonadotrofina coriónica o HCG, mientras que del embrioblasto van a derivar las capas embrionarias primitivas, que son el epiblasto y el hipoblasto. Del epiblasto se formarán las tres capas primarias, que son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Acá tenemos el desarrollo del embrión y el feto. ¿Hasta cuándo denominamos embrión? Embrión es hasta las 8 semanas, periodo en el cual se van a formar los diferentes sistemas, y luego de las 8 semanas se denomina feto. El feto debe llegar a formarse durante un periodo de 280 días o 40 semanas. Durante esta etapa debe alcanzar la madurez de los diferentes sistemas formados en la etapa embrionaria. Acá podemos ver una ecografía donde vamos a tener un embrión en el primer trimestre, donde recién se están formando las extremidades. Probablemente esto sea entre las 4 y 5 semanas de gestación. Luego vamos a ver que ya acá el embrioncito está formado, la placenta y su nidación en el endometrio, donde se va a conformar la decidua basal. Acá tenemos la decidua parietal y la decidua capsular. Acá ya tenemos un embrión, un feto ya muy formado, que debe tener entre 20 a 24 semanas, donde podemos ya diferenciar la morfogénesis de la cara, del cráneo, el tórax, ¿no? Y las diferentes estructuras por ultrasonografía. En la primera fase del embarazo vamos a tener que todo depende del cuerpo lúteo del ovario, el cual es rescatado. Este cuerpo lúteo va a estar produciendo estrógenos y progesterona, y durante la anidación se va a producir la producción de gonadotrofina coriónica. Esta gonadotrofina coriónica producida en el sincitiotrofoblasto va a ser estructuralmente similar a la hormona luteinizante. Entonces va a estimular al cuerpo lúteo para que éste continúe con la producción de progesterona y estrógenos, que esto es indispensable para mantener el endometrio y el embrión en su proceso de desarrollo. En muchos casos se ha visto este cuerpo lúteo que llega a medir hasta 4 centímetros y se comporta como un quiste. Entonces podemos ver que en algunos errores que ha habido de diagnóstico se han operado estos quistes y el embarazo se ha perdido. Entonces es importante saber que el cuerpo lúteo es muy importante para mantener un embarazo durante las primeras semanas de gestación.
¿Qué hormonas predominan en la etapa del embarazo? Esto es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? La placenta es un órgano temporal que va a estar durante el embarazo. Vimos que se formaba a partir del tejido trofoblástico y las vellosidades coriales y va a ser responsable de las funciones que tienen que ver con el transporte y el metabolismo y va a haber también producción hormonal, siendo el principal objetivo de proporcionar oxígeno, agua, carbohidratos, aminoácidos, lípidos, vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para el feto para que desarrolle de manera adecuada. La placenta también provee nutrientes y para ello se vale de muchos transportadores. Entre ellos tenemos a los GLUTs del 1 al 5 y el 7, sobre todo el GLUT1, que facilita el intercambio de la membrana materna entre el sincitio trofoblasto y el feto, mediante la barrera placentaria. También va a haber intercambio de electrolitos y lo más importante va a ser la función endocrina. Los cambios endocrinológicos esenciales para el inicio del mantenimiento de la gestación es importante en el momento del desarrollo fetal, en el momento del parto y en el momento del alumbramiento y el puerperio. Y así también durante la lactancia, es decir, en todo el proceso de gestación y posgestación, el puerperio durante los 40 días posparto, va a haber cambios endocrinos en los cuales va a participar la placenta fundamentalmente. Van a tener órganos blancos intrauterinos y extrauterinos y se ha demostrado, a pesar de no ser un órgano independiente, está regulado por ejes hipotálamo y pituitario adrenal y pituitario gonadal. Entonces es importante la función endocrina de la placenta y sobre todo el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto velloso que se encarga de la producción de péptidos comunes y las hormonas tiroideas que van a tener que ver desde el inicio del embarazo. Las hormonas más importantes son la gonadotrofina coriónica y el lactógeno placentario. También el estriol, que va a tener que ver con la vitalidad o bienestar fetal, porque esta es una hormona que depende del feto para su formación y es dosable en el líquido amniótico y en el suero materno para ver esta vitalidad fetal. Y también vamos a tener otras hormonas como la oxitocina, la hormona de crecimiento, la progesterona y vamos a ir describiendo el desarrollo de cada una de ellas. Las hormonas de la gestación, entre ellas vamos a tener una de las más importantes que es la gonadotrofina coriónica humana, que hemos visto que empieza su actividad desde la tercera semana de postimplantación y ya se puede dosar tanto en orina como sobre todo en plasma. Y esto permite hacer el diagnóstico del embarazo. ¿Cuál es su principal función? Rescatar al cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a ser el que mantiene el embarazo durante las primeras 4 semanas y evita la luteólisis y va a promover la angiogénesis. Es una hormona cuya actividad es semejante a la hormona luteinizante y van a actuar en el receptor LH-HCG. Se produce casi exclusivamente en la placenta, pero también se puede sintetizar en el riñón fetal. Varios tumores malignos también liberan gonadotrofina coriónica. Su biosíntesis está localizada en el cromosoma 6 y tiene semejanzas con otras hormonas como la LH y la TSH, que es la tiroestimulante. Se va a sintetizar en el cito y en el sincitio trofoblasto en las primeras semanas. Estas formas múltiples se pueden dosar, como mencionamos, tanto en el plasma como en la orina de la madre. Va a tener un pico de producción
hasta las 10 semanas y es la responsable de producir este fenómeno de náuseas y vómitos, la hiperemesis gravídica. Está descrita, ¿por qué? Porque la gonadotrofina coriónica tiene receptores a nivel hipotalámico materno. ¿Cuáles son las funciones de esta gonadotrofina coriónica? La lipólisis materna, aumento de ácidos grasos libres, fuente de energía para el metabolismo materno y la nutrición fetal. Tiene acción antiinsulínica o diabetógena y es angiogénica para la formación de la vasculatura fetal. También es proinflamatoria porque inhibe la interleuquina 1 y a los natural killer. De esta forma permite la adaptación del embarazo, que es un haloinjerto, siendo genes ajenos, siendo células ajenas, porque tiene la mitad de la carga genética extraña, es aceptado durante las primeras semanas para luego seguir su desarrollo. Es parte de la función de la gonadotrofina coriónica humana permitir esto. También se le encuentra en algunos tumores y tienen la misma fisiología, es decir, inhibir a los linfocitos natural killer y de esta forma permitir el crecimiento de estos tumores. Con respecto a la prolactina se eleva pero no ejerce su acción, va a estar bloqueada durante todo el proceso del embarazo y va a tener una supresión folicular por inhibición de la GnRH, va a ser inhibida por sustancias hipotalámicas. También participa en la formación del tejido mamario, ¿no? Básicamente glándulas, acinos y tejido adiposo que van a permitir la lactancia postparto. La progesterona. La progesterona es otra de las hormonas que después de 6 a 7 semanas de gestación se produce muy poca progesterona en el ovario, pero casi 8 semanas después la placenta se encarga de la secreción de progesterona. Y esta tasa de producción va a aumentar sobre todo en embarazos múltiples. Su principal forma de síntesis va a ser como sigue. Continuando con las hormonas en la gestación, vamos a comentar que la gonadotrofina coriónica se incrementa en las primeras 4 semanas de gestación, teniendo un pico máximo entre las 10 y 12 semanas con un nivel más o menos de 100.000 unidades por mililitro. Esto luego va a tener un nadir a las 20 semanas y va a continuar baja durante todo el embarazo hasta las 40 semanas. Asimismo, es importante comentar que la gonadotrofina se convierte en un marcador en el caso de algunos diagnósticos diferenciales como el embarazo doble, la mola hidatiforme, el síndrome de Down, la eritroblastosis fetal, que es un rechazo al grupo sanguíneo fetal, que es RH negativo. Asimismo, también como mecanismo de acción, como el mecanismo de acción que tiene, que es el inhibidor de la interleuquina 1, va a producir la inhibición de los linfocitos T killer y también va a promover la angiogénesis, se encuentra en algunos tumores malignos y por este mecanismo también hace que la madre pueda tolerar a la placenta. Esta hormona va a disminuir de forma normal en el caso de embarazos ectópicos, donde vamos a encontrar niveles por debajo de 2000 y en abortos, ¿no? En abortos vamos a encontrar también niveles bajos, lo cual nos indica que probablemente exista algún problema durante ese embarazo que hay que diagnosticar y o tratar. También vamos a tener otras hormonas en el tejido placentario. Vamos a tener hormonas que se parecen al hipotálamo, ¿no? Van a ser parecidos a los péptidos hipotalámicos porque molecularmente van a tener semejanzas y estas hormonas se van a producir o péptidos se van a producir en el citotrofoblasto.
Tenemos el factor liberador de corticotropina y el factor liberador de gonadotrofinas o similares. Mientras que en el sincitio trofoblasto, como ya hemos referido, se produce la gonadotrofina coriónica, que ya hemos referido muchas funciones de ella, el lactógeno placentario, que vamos a ver en el siguiente diapositivo, y la ACTH, la hormona corticotropina, como un semejante a las hormonas hipofisarias. También en el sincito trofoblasto se va a producir enzimas que participan en la síntesis de la progesterona y de los estrógenos, sobre todo el estriol. Entonces, dentro de la síntesis de las hormonas del embarazo necesitamos entender que existe una interacción entre la placenta, el feto y la madre, los cuales van a tomar como sustrato, sobre todo la placenta, el colesterol aportado de la madre, el LDL colesterol. Y como comentábamos, este colesterol va a ser transformado por la colesterol desmolasa en pregnenolona, como ya habíamos referido, y luego a través de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa se convertirá en progesterona. Esta enzima se encuentra en la placenta. Asimismo, vamos a encontrar la sulfatasa, ¿no? Las sulfatasas que van a convertir esta pregnenolona en sulfato de hidroepiandrosterona, que va a participar en la formación de los andrógenos fetales y mediante una aromatasa se convertirán en estradiol. Esta aromatasa y también la enzima sulfato 16-hidroxiepiandrosterona van a convertir al estriol. Entonces, es necesario entender que las enzimas de las cuales cuenta la placenta va a ser básicamente la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la aromatasa y la sulfatasa. Sin embargo, el feto va a contribuir con las enzimas la 17-alfa hidroxilasa, necesaria para sintetizar estrona y estradiol, la 17-20 desmolasa, necesaria para sintetizar la estrona y el estradiol, y la más importante, la 16-alfa hidroxilasa, necesaria para la formación del estriol a través del hígado fetal. Las anteriores enzimas las encontramos en la suprarrenal fetal, pero la última, la 16-alfa hidroxilasa, la encontraremos en el hígado fetal. De esta forma, el estriol se va a convertir en un marcador de bienestar fetal, tanto placentario como fetal. Lo vamos a encontrar en el líquido amniótico y en el suero materno. Es dosable y antiguamente se utilizaba como marcador de bienestar. Sin embargo, actualmente tenemos otras pruebas mucho más sofisticadas en relación a buscar este bienestar, como tenemos la ecografía Doppler, tenemos pruebas electrónicas fetales en las que podemos determinar el bienestar mucho más preciso que solamente con el dosaje del estriol. Durante la segunda parte de la gestación vamos a ver que existe una producción, la progesterona va a depender de la 5-alfa dihidroprogesterona que va a ser producida en la placenta a partir del colesterol materno. Esta es la progesterona placentaria. Y el estriol va a ser el estrógeno placentario, como ya hemos referido. ¿Ok? Va a haber una interacción entre ellos. Bien, en la segunda mitad del embarazo vamos a ver que existe el incremento de una hormona que se va a llamar la la mamotropina coriónica humana. Es un tipo de hormona parecido a la hormona de crecimiento, también es homóloga a la prolactina humana. Es un polipéptido que va a incrementarse constantemente entre las semanas 34-36 del embarazo. Es una cadena polipeptídica no glicosilada que tiene una secuencia similar a la prolactina.
es importante referir las acciones metabólicas de esta hormona. Básicamente va a promover la lipólisis materna, aumentando los ácidos grasos libres circulantes, proveyendo de una fuente de energía para los metabolismos materno y fetal. El perfil de lípidos aumenta en un 50%, es conveniente, ¿no? Que se pueda presentar una dislipidemia, es decir, un incremento del trigliceridemia y un aumento de la colesterolemia en sus diferentes partes. También existe un efecto diabetogénico porque hay un efecto antiinsulínico. En ellos hay que hacer un tamizaje en estas pacientes entre las 24 y 28 semanas para descartar que no exista una diabetes gestacional. También es angiogénica porque va a formar la vasculatura fetal. Dicen que algunos estudios podría tener que ver con la estimulación de la ACTH y el cortisol, los cuales tendrían que ver con la maduración fetal, ¿no? La maduración de los neumocitos tipo 2 y la producción del surfactante. Y esto evitaría la complicación que son la enfermedad de las membranas hialinas por inmadurez en algunos fetos. Entonces, esta hormona va a ser sobre todo aquella que promueva el aumento de la glicemia en los tejidos y la resistencia a la insulina en la madre. De esta forma va a facilitar el aporte nutricional al feto, sobre todo. Aquí tenemos los niveles de hormona, el lactógeno placentario, que va a incrementarse sobre todo en la segunda mitad de la gestación, que es donde el crecimiento fetal va a ir progresivo. Hacia las 20 semanas tenemos que el bebé pesa más o menos 500 gramos, a las 28 semanas pesa 1 kilo, a las 32 semanas pesa 2 kilos y a las 36 semanas llega a pesar 3 kilos 200, entre 3,500 y 2,800 aproximadamente. Ya referimos cómo el nivel de la gonadotrofina va a disminuir a partir de la semana 20 y se va a mantener baja. La progesterona, sobre todo la 5-alfa progesterona, vamos a ver que va a incrementar su producción en la placenta y va a tener una serie de funciones. Una de las principales funciones es que mantiene la relajación uterina, ¿no? Esta función básicamente va a permitir que no exista contracciones y garantice la quiesencia del embarazo, de la gestación. También tiene un efecto natriurético e hipotensor. Favorece la aceptación inmunológica y promueve el desarrollo de los lóbulos mamarios. El estradiol también va a incrementarse, sin embargo, siempre va a estar por debajo de los niveles de progesterona. El incremento del estradiol hacia las finales del embarazo, o sea, entre las 37 y 38 semanas, y su nivel mayor que el nivel de progesterona va a aumentar los receptores a nivel uterino para que se produzca el inicio de trabajo de parto. Bien, ahora hablaremos sobre el desarrollo de la pubertad. La pubertad normal está definida como la etapa de la vida del desarrollo biológico entre la niñez y la adultez y debe ser incluida en la adolescencia según la OMS. La OMS considera que la adolescencia es una etapa de la vida en la que tenemos el rango entre 10 y 19 años, mientras que la adolescencia inicial, donde encontramos la pubertad normal, está incluida entre los 10 y 14 años. En esta etapa se van a dar una serie de cambios físicos que van a afectar tanto los sistemas esqueléticos, musculares, reproductivos,
de todas las partes del cuerpo. Los cambios físicos en la pubertad tienden a ser graduales y estables. Y también va a haber influencia de la herencia, periodos de crecimiento repentino, influencia de la nutrición y del medio ambiente. Y finalmente todo esto va a causar cambios y modificaciones relacionadas con el sistema endocrino. El sistema endocrino va a permitir que los pulsos de producción hormonal o de los factores liberadores de gonadotrofinas, que son neurosecretoras, van a dar cambios a nivel de las hormonas. La genética también va a permitir el desarrollo de las suprarrenales, y estas van a incrementar su producción hormonal, sobre todo a nivel de la capa reticular de la corteza, y esto va a producir una serie de sustancias y hormonas que van a permitir el desarrollo de las características sexuales secundarias. Y finalmente esto se va a concretar con el proceso donde el marcapaso, que es la gonadotrofina coriónica, el factor liberador de gonadotrofina coriónica, aunado a la hormona de crecimiento, van a estimular a las interneuronas aminoacidérgicas para que la GNRH genere los pulsos que van a dar origen a la función de las gónadas. La producción de estas sustancias van a permitir que los ovarios empiecen a tener la secreción de los esteroides femeninos y, en el caso de los varones, los esteroides masculinos como la testosterona, la dihidrotestosterona, principalmente. En las niñas, la adrenarca puede iniciarse de 6 a 7 años, donde vamos a ver que la dehidroepiandrosterona puede incrementar, y a los 2 años más tarde va a aumentar recién la androstendiona. En los varones esto se prolonga 2 años más tarde, y la maduración del varón es un poquito más tardía. ¿Qué factores van a incluir en el inicio de la pubertad? Vamos a ver que existe un aumento del glutamato, en la mujer va a haber un aumento de la leptina, también va a haber aumento de la IGF-1, el factor de crecimiento, o la somatomedina C. Esto va a permitir la maduración de la glía, los astrocitos en los varones, y en las mujeres esto es mucho más precoz, la maduración de la mujer es antes. Va a haber aumento de la actividad glutaminérgica y disminución del GABA. Esto también va a permitir que la gonadotrofina coriónica empiece a provocar unos pulsos más frecuentes y que permitan el desarrollo genital. Bueno, dentro de la fisiología de la pubertad vamos a tener que referir que se tiene que evaluar el tamaño de los testículos. Vamos a ver que en la etapa prepuberal podemos encontrar que los testículos pueden variar entre 1 y 3 centímetros. Asimismo, en la etapa puberal entre 3 a 4 centímetros, y en la etapa de adulto ya puede llegar a más de 4 centímetros. Esto se puede medir con este orquiómetro, que generalmente se utiliza en los consultorios de pediatría para evaluar el crecimiento de los testículos, que van a ser estimulados por la testosterona, principalmente en el momento del desarrollo de genitales externos. La secuencia de características secundarias, tanto en el varón como en la mujer, va a ser evaluado por una serie de tablas. Sin embargo, también se tiene que ver que existe un crecimiento rápido en cuanto a la talla. Es así que en las niñas este crecimiento generalmente se observa un pico, en la mayoría de casos a los 12 años, siendo la menarquia un año más tarde del pico de crecimiento. Y en España se considera la media entre 12.5 más menos 0.8 años. El estadio de la mama y del vello pubiano, sobre todo de la mama y el vello pubiano en mujeres, se va a clasificar según la escala de Tanner, como vas a ver en un momento,
y en el varón solamente se considera el vello pubiano dentro de la escala de Tanner. Acá tenemos la escala de Tanner. Tanner es un investigador que presentó esta clasificación que es aceptada a nivel mundial, en donde podemos ver que en la etapa 1 del desarrollo del, del vello púbico en el varón se va a considerar como preadolescente. Aparece vello sobre el pubis en un grado similar al de la pared abdominal, es decir, que casi no se observa ningún vello adicional. En la etapa de Tanner 2 ya podemos ver que hay un escaso vello pigmentado, velloso, ligeramente curvado en la base del pene. En el estadio 3, el vello púbico, considerablemente más oscuro y grueso, está ubicándose en la unión del pubis y el pelo puede ser reconocido fácilmente por su distribución. En el estadio 4, la distribución del vello es de tipo adulta, pero todavía considerablemente menos. No hay propagación a la zona media de los muslos. Lo que sí ocurre durante la etapa de Tanner 5, donde vemos que el vello va a ser rizado, oscuro, grueso y se va a extender hasta en rombo, en forma de rombo, con el vértice hacia la zona del ombligo y el hacia las partes intermedias de los muslos. En el caso de las niñas, vamos a ver que la etapa 1 del desarrollo del vello va a ser preadolescente, no es mayor que en la pared abdominal, igual que en los varones. En la etapa 2, el vello es un poco más largo y pigmentado y se va a extender un poco en los labios mayores. En la etapa de Tanner 3 ya aparece una considerable cantidad de vello oscuro, grueso y rizado que se empieza a extender en la unión del pubis. En el Tanner 4 vamos a ver que la distribución del vello es casi parecida a la de adulta, sin embargo, solamente está en la zona del pubis, en un triángulo de base superior. Y en el Tanner 5, este se extiende un poco más de esta línea, conservando el triángulo de base superior, sin embargo, se va a extender a la parte media de los muslos. En el desarrollo mamario vamos a ver que en el Tanner 1 puede considerarse como preadolescente, puede elevarse discretamente la papila de uno o de ambos lados, puede ser asimétrica y hay que tener mucho cuidado porque algunos consideran que esto podría ser como un pequeño tumor y pueden ser evaluados de manera inadecuada y puede retirarse este pequeño botón y considerar y de esta forma inhibir el crecimiento de esa mama. En el Tanner 2 ya vamos a ver que existe un desarrollo de las papilas y puede ocurrir una elevación discreta de los senos a manera de montículos con un aumento del diámetro en la areola. En el Tanner 3 tenemos que las areolas se agrandan y se eleva mucho más el parénquima mamario, sin embargo no hay una separación de una elevación de la parte areolar. En el Tanner 4 sí se nota esta elevación como un sobrerrelieve de la areola y el pezón con respecto al tejido mamario que se hace mucho más abundante y existe una simetría en la parte inferior y la parte superior de la mama, que en Tanner 5 se pierde. La areola queda en la parte media, sin embargo se va a ir un poquito, el desarrollo va a ser un poco más de la parte inferior que respecto a la parte superior. A esto se considera como Tanner 5. ¿Y qué vamos a comentar con respecto al desarrollo de la parte ósea? Bien, el estirón puberal o velocidad de crecimiento, vamos a ver en la que
en el adolescente o en la adolescencia inicial o la pubertad, vamos a ver que existen una serie de hormonas que van a participar principalmente en la etapa del inicio de la pubertad, que dijimos que era entre los 10 a 14 años, y va a haber la aparición de estos puntos rosados que van a ser las hormonas sexuales. Entonces, el estirón puberal básicamente va a coincidir con el estadio del Tanner 2 en la mujer, alcanzando su pico máximo cuando ella está en el Tanner 3. La velocidad de crecimiento puede ser hasta de 9 centímetros por año y el incremento de talla es durante los 3 años del máximo del crecimiento podría ser de 25 centímetros, más o menos un 20 a 25% de la talla inicial. Esto dado por el estímulo estrogénico, básicamente. Esto va a ser consecuencia del aumento de la IGF-1 a nivel del cartílago de crecimiento. Existe un aumento de la masa grasa que también adquiere una distribución ginecoide y como consecuencia va a aumentar el peso de la paciente. Esta masa grasa adquirida, 3 veces mayor que en los estadios iniciales de Tanner, va a tener también influencia con respecto a la presencia de esteroides sexuales porque este tejido graso tiene aromatasa. Va a haber un incremento de la hormona de crecimiento y el contenido del mineral óseo va a incrementarse, así como el de la masa muscular. En la pubertad entonces va a haber una estimulación de los osteoblastos que van a inmediatamente provocar el desarrollo del crecimiento óseo. Sin embargo, también se va a estimular el cierre de los cartílagos de crecimiento, es decir, que la niña va a crecer rápidamente, pero que luego su crecimiento va a disminuir porque va a cerrar estos cartílagos de crecimiento. En el caso de los varones, en cambio, este estirón puberal va a coincidir con el estadio 3, coincidiendo con un crecimiento longitudinal del pene y alcanzando una velocidad máxima de 10 más menos 2 centímetros con un incremento de la talla de 25 centímetros en total. Esto se va a asociar también a cambios en la voz que aparecen en la fase más avanzada del desarrollo genital. Asimismo, vamos a ver que existe mayor desarrollo de la masa muscular con respecto al tejido adiposo en los varones. Esto va a ser ayudado por la hormona de crecimiento y sobre todo por la testosterona. En este caso la testosterona es la que va a dar este desarrollo mucho más rápido, que también al final va a producir el cierre de los cartílagos de crecimiento. Sin embargo, esto va a ser un poco más tardío en los varones. En los varones esto se da sobre todo entre los 15 y 18 años, según algunos autores. Bien, vamos a comentar las definiciones, las características y la causa de la menopausia. ¿Qué entendemos por menopausia? Menopausia es la última menstruación derivada del agotamiento folicular, y también que puede ser en forma fisiológica o iatrogénica. Se diagnostica en forma retrospectiva, es decir, que se confirma un año después del último periodo menstrual, esto según la OMS. Puede haber causas quirúrgicas como la extracción de los ovarios, que denominamos como forectomía bilateral. Puede haber falla ovárica, que puede ser de causa inmunológica, y en estos casos la regla va a tener una ausencia durante 12 meses o más. El rango de aparición de este síntoma puede ser entre los 45 y los 55 años de edad,
con un promedio de 51 a 52 años, en los que vamos a observar que la FSH va a incrementar y el nivel de estrógenos va a ir disminuyendo. Es importante saber que la esperanza de vida se ha ido incrementando en los últimos 50 años y probablemente va a seguir haciéndolo, y ya ahora nuestra esperanza de vida es de mayor de 80 años, y entonces tenemos que estar preparados para el manejo de este tipo de pacientes, que va a ser cada vez más frecuente. ¿Qué entendemos por perimenopausia? La perimenopausia va a ser el periodo de transición entre los ciclos reproductivos normales y la posmenopausia, que va a ser un año después. El rango de la perimenopausia va a ser entre los 38 y 40 años, o 35 y 40 años según otros autores, con un promedio de 3,8 años. Es una etapa en la que van a haber una disminución de los folículos ováricos, los ciclos menstruales van a ser irregulares, las hemorragias van a ser ocasionales y va a empezar la aparición esporádica de bochornos y cambios emocionales, con un leve incremento de la FSH en la fase folicular temprana. Durante la perimenopausia también vamos a observar ciclos anovulatorios, en donde podemos encontrar disminución de estrógenos y la ausencia de la fase secretoria o fase progesterónica del ciclo. Y esto va a condicionar que el endometrio tenga una maduración irregular. Durante la etapa de la posmenopausia, el periodo va a iniciarse a partir de la menopausia, y esto va a determinar que se hayan observado por lo menos un año o 12 meses de falta de ciclo menstrual. Durante esta etapa vamos a tener una serie de síntomas, como son los sofocos o bochornos, unas crisis sudorales frecuentes, algunos síntomas vegetativos, alteraciones psicológicas, insomnio, irritabilidad, disminución de la libido o libido, y el climaterio abarca todos estos cambios de la perimenopausia hasta la posmenopausia. A eso se llama síndrome climatérico. ¿Qué acciones vamos a tomar con respecto a esto? Se puede, en general, los estrógenos van a inducir a la proliferación celular y al crecimiento de órganos reproductores y mamas, y esto, como va a ir disminuyendo, vamos a ver que los tejidos cada vez se hacen menos elásticos, más laxos, los ovarios van a tener una tendencia a la atrofia, y vamos a tener mayor depósito de grasas y menos vascularidad dérmica. Podemos tener estos síntomas relacionados también a la sequedad vaginal. Podría haber toda la parte genital interna, e inclusive la uretra va a tener receptores para estrógenos, y esto puede condicionar después de la menopausia una incontinencia urinaria de esfuerzo, sobre todo, ya que la de urgencia es por otras causas, y van a haber síntomas semejantes a una cistitis sin necesidad de infección. Van a haber artralgias, mialgias y disminución de la concentración. Puede haber también relacionado a aumento de las infecciones urinarias, porque el tono de la uretra va a disminuir. Sabemos que la uretra mide 4 centímetros o menos, y puede haber nicturia y disuria. Asimismo, puede haber dolor vaginal o dispareunia durante el coito. Va a haber prurito, ardor por la sequedad vaginal y disminución del placer sexual. Dentro de los síntomas de aspecto psicológico va a haber depresión, mayor tendencia a la depresión, va a haber trastornos de ansiedad generalizada, va a empezar a somatizar, es decir, tener síntomas que tengan que ver con la ansiedad, y puede haber osteoporosis, ¿no? Una tendencia a la disminución de la captación de calcio y un incremento en la resorción ósea, por disminución de la osteoprotegerina, que nos va a llevar a la osteoporosis. ¿Cuáles son los
los factores de riesgo que aumentan eh, la sintomatología. El tabaquismo, tener un peso mayor a, a un índice de masa corporal de 27 a 29 de índice de masa corporal, o un peso muy bajo, de menor de 55 kilos, o un índice de masa menor de 18, una deficiencia del consumo de calcio, el alcoholismo, una agudeza visual disminuida, lo que puede condicionar a caídas y puede condicionar también a mayor sedentarismo, y esto va a empeorar la sintomatología. Existen otras complicaciones relacionadas con la menopausia. Existe un incremento del riesgo cardiovascular, ya que el estrógeno protege de problemas cardiovasculares, sobre todo a nivel de los lípidos. Va a disminuir la protección de la parte ósea, va a haber un incremento o un riesgo mayor de cáncer y un incremento de posibilidades de demencia. También es necesario entender que en estos casos podría indicarse la terapia de reemplazo hormonal. Dentro de la terapia de reemplazo hormonal es necesario ver que se puede dar solo progestinas. Las progestinas pueden contrarrestar las acciones de los estrógenos y disminuyen los receptores estrógenos y pueden ayudar en el tratamiento de las pacientes que tengan riesgo de cáncer de mama. Esta terapia de reemplazo hormonal tiene como objetivo restablecer el ambiente hormonal, aminorar y evitar las consecuencias inmediatas y medias propias del climaterio. Y dentro de la terapia podemos encontrar a estrógenos simples, podemos encontrar a estrógenos y progestágenos en forma cíclica. También se pueden dar andrógenos y los fitoestrógenos o fitoprogestágenos, entre otras terapias. Las contraindicaciones absolutas para la hormonoterapia son las hepatopatías graves, porque sabemos que el metabolismo de estas hormonas es a nivel hepático, entonces está contraindicado en pacientes que tienen hepatopatías, también enzimopatías hepáticas, pacientes con tumores hormonodependientes y con antecedentes de tromboembolismo. Ya que los estrógenos van a condicionar un incremento de riesgo de tromboembolia. La desventaja de la terapia hormonal también se va a ver reflejada en los antecedentes de patología vascular cerebral en pacientes con diabetes y lesiones vasculares, en dislipidemias, en hipertrigliceridemias. Y las contraindicaciones relativas son la presencia de alguna lesión benigna, como la miomatosis uterina, la endometriosis, la enfermedad fibroquística de mama, si es que cursa con una hipertensión arterial grave, y si tiene problemas de edema de origen renal o cardíaco, si ha tenido pancreatitis y si es que cursa con algún problema de migrañas persistentes o síndromes convulsivos o epilepsias. ¿Qué otras alternativas tenemos si la paciente tiene contraindicaciones? Puede utilizarse el calcio oral, ¿no? Generalmente lo que se indica puede ser el citrato de calcio o el carbonato de calcio. También la calcitonina se puede utilizar como un elemento terapéutico para impedir la resorción ósea. Eh, los bifosfonatos, como inhibidores de la resorción ósea, disminuyen la activación de los osteoclastos, que se puede dar el etidronato y el alendronato sólico. El ivandronato también es uno de ellos que se está utilizando actualmente. Se va a dar suplementos de vitamina D, 400 unidades diarias. Se puede dar calcidiol, calcitriol. Y hormona de crecimiento también se puede utilizar como alguna otra alternativa de tratamiento. Sin embargo, esto no mejora la densidad ósea. Y el tratamiento para los síndromes, en el caso de
hipertensión. Si tiene muchos síntomas vasomotores, es decir, los bochornos, las sudoraciones frías, se puede administrar clonidina, 0,1 miligramos cada 12 horas, para mejorar estos síntomas vasomotores. El propanolol también, como bloqueador adrenérgico, se puede utilizar. Y lo más importante es el estilo de vida. Es necesario recomendar al paciente los ejercicios, los antioxidantes, las jaleas lubricantes en el caso de la sequedad vaginal, la homeopatía en alguno de estos pacientes que no se puedan utilizar tratamientos de reemplazo. Bien, comentaremos sobre la amenorrea, ya sea primaria, secundaria y algunos aspectos de la infertilidad. ¿Qué entendemos por amenorrea? La amenorrea se define como la ausencia temporal o permanente de la menstruación. Puede ser normal o ser un indicativo de enfermedad. La amenorrea no es un diagnóstico, sino es un síntoma que puede ser anatómica, genética o neuroendocrina. La clasificación de las amenorreas se hacen en amenorreas primarias y en amenorreas secundarias. Las amenorreas primarias suelen ser centrales o periféricas y las secundarias van a tener causas uterinas, ováricas, hipofisarias, hipotalámicas y el mismo embarazo. Entonces, dentro de las amenorreas primarias dijimos que pueden haber causas centrales. Estas causas centrales básicamente vamos a solicitar una serie de pruebas de función hormonal que determinen si la producción de gonadotrofinas o de prolactina está elevada, siendo la causa más frecuente de amenorreas la hiperprolactinemia. También pueden ser periféricas, ¿no? Si son periféricas tendríamos que ver si hay agenesia uterina, si es el cariotipo adecuado, y o si tiene que ver con el retraso de crecimiento y la pubertad y su constitución. Y si el útero es normal, hay que ver si existe algún grado de obstrucción, ya sea en trompas o en el canal vaginal o en el mismo útero. Dentro de las amenorreas secundarias dijimos que pueden haber causas. El embarazo mismo, que se tiene que descartar, siempre es necesario que se descarte. Si después de los 14 años hay un retraso del crecimiento y del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y han pasado más de 2 años desde el inicio de la aparición de estos, a los 16 años es independientemente del crecimiento y del desarrollo de los caracteres secundarios. Y si transcurren 5 años entre el desarrollo de los caracteres sexuales y la menarquia, se denominaría amenorrea primaria. Sin embargo, la secundaria va a estar establecido por ciclos menstruales y la desaparición de estos durante 3 meses o la ausencia de menstruación por un periodo de 6 meses sería catalogado como una amenorrea secundaria. Para considerar que existe amenorrea se debe diferenciar que existen también las oligomenorreas, que son periodos menstruales con un intervalo de duración mayor a 45 días o menos de 6 meses. En ellos tenemos una serie de síndromes como las hiperprolactinemias, el síndrome de ovario poliquístico y la obesidad, que pueden dar este tipo de alteraciones. ¿Cuáles son las causas de amenorreas secundarias? Tenemos si la prueba de embarazo es negativa. Vamos a ver que tenemos que buscar siempre las causas centrales, las relacionadas con las hormonas, la prolactina, si está aumentada o no, problema de la tiroides, si está aumentado o no. También hay que hacer estudio del cerebro para ver si es que hay una lesión hipofisaria. Y luego, si se descarta esta posibilidad, tenemos que ver si es que hay virilización o no. Si hay virilización, se debe hacer medidas hormonales para determinar si el problema es hipofisario o puede haber un problema de tipo suprarrenal. Es necesario hacer estudios para buscar el problema. Si el problema es hipofisario, ya tenemos el diagnóstico y vamos a tener también una serie de pruebas como la prueba del estrógeno y el progestágeno.
si tenemos todos los órganos sexuales dentro de lo normal y vamos a ver si existe sangrado, va a haber probable disfunción hipotalámica o insuficiencia ovárica. Esto es una prueba que nos determina que el problema es a nivel de los órganos genitales. Y si no hay sangrado, probablemente el problema sea endometrial. Cuando hay lesión de la capa basal del endometrio puede haber una lesión que produzca o que se denomina síndrome de Asherman, y esto puede ser traumático, puede ser por infecciones, puede ser por muchas intervenciones quirúrgicas como los legrados uterinos, y esto se diagnosticaría mediante pruebas de histerosalpingografía o histerosonografía. Y si es negativa, también podemos ir buscando las causas que se tienen que ver con el síndrome de ovario poliquístico, que es un hiperandrogenismo, ¿no? En este caso existe toda una serie de causas que tenemos que determinar. Las amenorreas secundarias pueden deberse a diferentes causas y entre las causas hipotalámicas pueden ser de causas psicógenas, estados depresivos o situaciones conflictivas podrían dar una amenorrea secundaria. También por pérdida de peso, la disminución de producción de GnRH puede provocar una amenorrea secundaria. También los ejercicios físicos extremos, pérdida de peso, estrés psíquico pueden conllevar a las pacientes que son deportistas altamente calificadas a una amenorrea. Y también es importante que puede ser debida a una hemorragia, ¿no? La hemorragia o síndrome de Sheehan, en el cual tenemos el síndrome de silla turca vacía. Mediante una resonancia vamos a ver o una tomografía que no existe la hipófisis debido a una hemorragia puerperal que puede provocar la muerte de todo este tejido y los síntomas que va a presentar no solo va a ser amenorrea, sino también va a ser incapacidad de mantener la lactancia, involución mamaria, seguida de caída del cabello y vello púbico y una prolongación de la amenorrea puerperal. También tenemos las causas tumorales por compresión de la hipófisis o isquemia y podrían ser causas de tipo ovárico, ¿no? Las causas de tipo ovárico en el cual podemos tener el fallo ovárico prematuro o FOP, también el síndrome de ovario resistente, el desarrollo de una fibrosis ovárica por un problema autoinmune pueden llevar a las gonadotrofinas muy elevadas, dando un hipogonadismo hipergonadotrófico en las mujeres. Sin embargo, una de las causas más frecuentes es el ovario poliquístico. La hiperprolactinemia se presenta en un 10 a 15%. También vamos a ver la falla orgánica autoinmune o foritis linfocítica, donde existe, como decíamos, un hipogonadismo hipergonadotrófico. Y el síndrome de Turner, que es una causa genética en la que existe falta de un cromosoma X, y en el cual no va a haber un desarrollo adecuado de los genitales internos por la falta de estrógenos, y esto dará amenorrea. ¿Qué entendemos por ovarios poliquísticos? Existe una inversión del cociente LH-FSH con aumento de la hormona luteinizante, y esto conllevará un aumento de andrógenos que se va a manifestar por hirsutismo y acné. La menarquia puede no estar retrasada y debe sospecharse en adolescentes con alteraciones menstruales, es decir, es frecuente presentar oligomenorrea. En este caso va a haber la presencia de lípidos alterados, se puede presentar en pacientes obesas que tengan un índice de masa corporal muy alto, y esto va a generar también una resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina se va a ver
reflejada por la presencia de un hiperandrogenismo donde vamos a ver hirsutismo, acné y la acantosis nigricans, que es característica. La estimulación anómala de los folículos ováricos van a hacer que no progresen a folículos antrales, si no se queden como folículos preantrales y produzcan mucha androstendiona, las cuales van a generar la estrona, y la estrona por retroalimentación anómala va a inhibir a la GNRH y a la FSH, y por lo tanto va a incrementarse mucho la LH, y esto va a generar un círculo vicioso en el cual se van a generar ciclos anovulatorios durante todos los meses, y en un 30% la paciente puede tener infertilidad. Entonces, las características de este síndrome son hirsutismo, acné, la presencia de folículos ováricos. Según Rotterdam, existen unos criterios que están descritos para poder hacer este diagnóstico. Pueden haber ovulaciones y la mayoría de ciclos son anovulatorios, y también se va a asociar a resistencia a la insulina y dislipidemias. El tratamiento. Si desea fertilidad, se debe de tratar los síntomas, ¿no?, del hiperandrogenismo. Generalmente se utiliza anticonceptivos con la mayoría de sustancias antiestrogénicas, como la ciproterona, la drospirenona, entre otros antiandrogénicos. Y si hay deseo de fertilidad, se deben de corregir la dieta, el peso, el ejercicio, y se puede hacer inducción de ovulación con análogos de gonadotrofinas coriónicas, ¿no?, ya sean como el citrato de clomifeno, el humegón, el pregnil, entre otros análogos de la GNRH. Eso es todo por hoy, alumnos. Gracias.